Mi nombre es Sofía. Creí que el amor ya no era para mí, después de un primer matrimonio lleno de decepciones y dolor. Había pasado por noches llenas de preguntas sin respuesta y una soledad que me acompañó durante años. Pero todo cambió cuando él llegó a mi vida. Mi segundo esposo fue como una bocanada de aire fresco, alto, carismático, y con una sonrisa capaz de disipar cualquier tormenta. Sus palabras eran dulces y llenas de promesas, y me hacía sentir que el amor podía volver a florecer incluso en los corazones más heridos. Me devolvió la ilusión, algo que creí que había perdido para siempre. Sin embargo, desde el principio, hubo algo que no encajaba del todo, una inquietud sutil, casi imperceptible, que se escondía tras las primeras risas compartidas. Era como una sombra que aparecía en los momentos de mayor felicidad, una sensación de que todo aquello que estaba construyendo podría desmoronarse en cualquier instante. A pesar de esto, me aferré a la esperanza, quería creer que esta vez sería diferente, que finalmente había encontrado a alguien que podría amarme sin condiciones. Mi hija Lucy, quien había sido mi pilar desde siempre, no compartía mi entusiasmo por este nuevo comienzo. Para ella, él era un intruso que había llegado a ocupar un espacio que no le pertenecía. Desde el principio, su actitud fue fría y distante, como si hubiera decidido no darle ni una sola oportunidad para demostrar sus intenciones. Cada cena se volvió una lucha silenciosa, donde los gestos y miradas se llenaban de resentimiento. Recuerdo una ocasión en particular en la que Lucy se negó a pasarle la sal a mi esposo, fingiendo no escuchar su petición. El ambiente se volvió aún más tenso, y aunque intenté intervenir con algún comentario ligero, fue inútil. El aire estaba cargado de una hostilidad que era imposible de ignorar. Lucy evitaba cualquier conversación directa con él, y cuando no tenía más remedio que responder, lo hacía con monosílabos cargados de desaprobación. Su desdén era evidente, y la tensión que se acumulaba en el ambiente era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. A veces, intentaba romper el silencio con alguna conversación ligera, buscando un tema que pudiera interesar a ambos, pero mis esfuerzos eran en vano. Lucy siempre encontraba la manera de desviar la conversación, y él, aunque intentaba ser paciente, empezaba a mostrar signos de frustración. Intenté ignorarlo, creí que el tiempo sanaría esa tensión entre ellos, que eventualmente encontrarían una manera de coexistir en paz, pero cada pequeño detalle solo alimentaba la distancia. Las miradas fugaces, los suspiros cargados de fastidio y las excusas para evitar pasar tiempo juntos solo lograban hacer más profundo el abismo que se abría entre nosotros. Recuerdo cómo las cenas se transformaron en un ritual incómodo. Yo me esforzaba por preparar platillos que pudieran reunirnos, algo que a ambos les gustara, con la esperanza de que compartir la comida ayudara a suavizar las asperezas. Pero los intentos siempre terminaban de la misma manera, en silencio, con Lucy mirando fijamente su plato y él intentando aparentar que no le molestaba. En el fondo, comenzaba a sentirme impotente, como si la situación se escapara cada vez más de mis manos. Los pequeños gestos de rechazo de Lucy se convertían en un reflejo de la distancia que crecía entre todos nosotros, y a pesar de mis intentos por mantener la armonía, cada día que pasaba parecía empeorar. Hubo momentos en los que quise enfrentar a Lucy, preguntarle directamente por qué no podía darle una oportunidad, pero cada vez que lo intentaba, me encontraba con una barrera de silencio. Ella simplemente se encerraba en su habitación o encontraba una excusa para no hablar. Mi corazón se rompía un poco más con cada rechazo, porque Lucy siempre había sido mi razón de ser, mi fuerza. Ahora, verla tan llena de resentimiento y tan decidida a mantener a mi esposo a distancia me hacía sentir que todo lo que habíamos construido juntas se estaba desmoronando. Y mientras tanto, él intentaba no mostrar su incomodidad, pero yo podía verlo, cada comentario mordaz de Lucy, cada gesto de indiferencia, le afectaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. La casa se había convertido en un campo de batalla silencioso, donde cada noche era una nueva prueba de resistencia emocional. Decidí organizar una noche de cine en casa, algo sencillo, esperando que una actividad compartida los acercara. Preparé palomitas, intenté crear un ambiente cálido, con mantas suaves y luces tenues, intentando hacer del salón un lugar acogedor donde los tres pudiéramos compartir un momento sin tensiones. Elegí una película divertida,
una comedia ligera que pensé podría romper el hielo y traer algo de alegría a la atmósfera tensa que se había instalado en nuestro hogar. Pero aquella noche, lejos de unirnos, solo profundizó la brecha. Desde el principio, noté cómo la actitud de Lucy era distante. Se acomodó en un extremo del sofá, evitando incluso mirarlo a él. Traté de fingir que todo estaba bien, sonriendo y comentando sobre la película, pero el ambiente era pesado. Noté cómo él intentaba acercarse a Lucy con comentarios buscando hacerla reír. Al principio intenté ver sus acciones como un esfuerzo por romper el hielo, pero algo en la manera en que lo hacía me resultó incómodo, como si la situación no fuera del todo apropiada. Había algo en la manera en que se inclinaba hacia ella, en cómo susurraba palabras que solo ellos podían escuchar, que me hizo sentir un nudo en el estómago. Lucy, por su parte, se apartaba cada vez que él intentaba acercarse. Sus gestos eran claros, no quería tenerlo tan cerca. Incluso llegué a ver cómo giraba los ojos, como si estuviera agotada de sus intentos por conectar. Cada vez que él decía algo, ella reaccionaba con impaciencia, bufando o soltando una risa sarcástica. Yo intentaba intervenir, cambiando el tema, haciendo preguntas sobre la película, pero todo esfuerzo parecía inútil. La incomodidad se apoderó de mí, una sensación de que todo aquello estaba yendo en la dirección equivocada, y terminé la noche antes de lo previsto, sugiriendo que cada uno se retirara a descansar. Después de que la noche de cine terminó, no pude dejar de pensar en la incomodidad que había sentido. Los gestos de mi esposo hacia Lucy parecían demasiado íntimos, y la manera en que ella reaccionaba, tan llena de rechazo, me hacía sentir que había algo profundo entre ellos que yo no lograba entender. Me fui a la cama con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Intentaba convencerme de que solo era mi imaginación, que quizás estaba exagerando las cosas debido a la tensión general que ya existía. Pero la imagen de mi esposo inclinándose hacia Lucy, susurrando algo que la hacía fruncir el ceño, no dejaba de repetirse en mi mente. Esa noche apenas pude dormir, dando vueltas en la cama, con el eco de sus risas incómodas resonando en mi cabeza. Sentía como si el espacio que intentaba crear para unirnos solo hubiera revelado aún más las grietas que se abrían paso entre nosotros. ¿Había algo que se me estaba escapando? ¿Estaba perdiendo la conexión con ambos? La duda comenzó a sembrarse en mí, y el miedo a que algo estuviera terriblemente mal me mantenía en vilo. Sabía que debía hacer algo, pero no sabía por dónde empezar. La distancia entre mi hija y mi esposo parecía insalvable, y yo me encontraba en medio de ambos, tratando de mantener un equilibrio que cada vez se tornaba más frágil. Los días siguientes se tornaron cada vez más tensos. Lucy y mi esposo compartían miradas y conversaciones que me resultaban desconcertantes. A veces, los encontraba en la cocina hablando en voz baja, y en cuanto me veían, cambiaban de tema abruptamente o simplemente se alejaban, fingiendo que nada ocurría. Esa sensación de ser una intrusa en mi propio hogar me atormentaba. Cada vez que intentaba entender, cada vez que preguntaba qué estaba ocurriendo, ambos cambiaban de tema o se distanciaban de inmediato, como si yo fuera una extraña que no debía escuchar lo que decían. Quise creer que era mi imaginación, que el resentimiento de Lucy hacia mi esposo y los intentos de él por acercarse eran naturales, que la adaptación a una nueva figura paterna simplemente estaba siendo más complicada de lo esperado. Me repetía una y otra vez que el tiempo lo sanaría, que las asperezas se suavizarían, y que pronto volveríamos a ser una familia en armonía. Sin embargo, la sombra de la duda comenzaba a envolverlo todo, creciendo lentamente como una niebla espesa que no me dejaba respirar. Empecé a notar pequeños detalles que antes había pasado por alto. Las conversaciones en voz baja, las miradas fugaces que parecían transmitir algo más de lo que yo podía comprender. A veces, los escuchaba reír, pero esa risa tenía un tono que no lograba identificar, algo que me hacía sentir incómoda y fuera de lugar. Intentaba acercarme a ellos en esos momentos, buscando una explicación, tratando de unirme a sus risas, pero en cuanto llegaba, todo se volvía tenso. Lucy se volvía fría y mi esposo, aunque intentaba disimularlo, se mostraba inquieto. Las noches se convirtieron en el momento más difícil para mí. Me quedaba despierta en la cama, escuchando los ruidos de la casa, el eco de sus pasos moviéndose por el pasillo. Me preguntaba si estaba exagerando,
si el agotamiento y el estrés me estaban haciendo ver cosas donde no las había, pero no podía sacudirme la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Había algo entre ellos, algo que no me estaban diciendo, y la incertidumbre me carcomía por dentro. Mi esposo había sido un refugio para mí, y ahora esa sensación de seguridad se estaba desmoronando sin que pudiera hacer nada al respecto. Una tarde, los encontré en la sala, sentados demasiado cerca el uno del otro. Mi esposo tenía la mano sobre el hombro de Lucy, y aunque parecía un gesto inocente, había algo en la manera en que ella lo miraba, una mezcla de desafío y complicidad que me dejó helada. Cuando me vieron, ambos se apartaron rápidamente, como si hubieran sido sorprendidos haciendo algo indebido. Mi esposo me sonrió, una sonrisa forzada que no llegó a sus ojos, mientras que Lucy simplemente se levantó y se fue sin decir una palabra. Me quedé allí, paralizada, sintiendo como el suelo se desmoronaba bajo mis pies. La duda y el miedo se habían apoderado de mí por completo. Sabía que debía enfrentar la situación, pero cada vez que intentaba hablar con alguno de los dos, me encontraba con evasivas y silencios incómodos. Mi esposo me decía que todo estaba bien, que estaba exagerando, que solo quería ganarse el cariño de Lucy, pero sus palabras no lograban calmarme. Lucy, por su parte, evitaba cualquier conversación seria, y cada vez que intentaba acercarme a ella, se encerraba en su habitación. Sentía que estaba perdiendo el control de mi propia vida, y la sensación de impotencia era desgarradora. La sombra de la duda se había convertido en una presencia constante, un peso que no me dejaba respirar y que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Una noche regresé antes de lo habitual y los encontré juntos, hablando en la sala. Al principio, intenté no hacer mucho ruido para no interrumpirlos, pero pronto me di cuenta de que había algo diferente en la atmósfera. Noté una sonrisa en Lucy, una sonrisa que nunca le había visto antes, inocente y nerviosa, pero también con un aire de complicidad que me resultaba desconcertante. Mi esposo, por su parte, parecía estar demasiado cómodo, sentado junto a ella, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, como si estuviera tratando de conectar de una manera más profunda. La incomodidad se hizo palpable, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Aunque intenté ignorarlo, no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien, de que había algo oculto en esa escena que yo no lograba comprender del todo. Decidí hacerme notar y entré en la sala fingiendo una sonrisa. Ambos se sobresaltaron ligeramente al verme, y pude percibir cómo la conversación se detenía de golpe, como si hubieran sido sorprendidos haciendo algo indebido. Mi esposo se levantó rápidamente, dándome una excusa vaga sobre la charla que tenían, algo sobre el colegio de Lucy y sus calificaciones, pero su explicación me pareció poco convincente. Lucy, por otro lado, apenas me miró, y sin decir una palabra, se levantó y se fue a su habitación. Me quedé allí de pie, sintiendo como el peso de la sospecha comenzaba a hundirme, preguntándome qué era lo que estaba ocurriendo realmente entre ellos. Intenté hablar con Lucy más tarde esa noche. Me acerqué a su habitación, toqué suavemente la puerta y la llamé. Quería entender qué estaba pasando, quería saber por qué me sentía tan fuera de lugar en mi propia casa, pero Lucy se limitó a abrir la puerta solo un poco, lo suficiente para decirme que estaba cansada y que hablaríamos en otro momento. Luego, cerró la puerta sin darme oportunidad de insistir. Me quedé allí, frente a la puerta cerrada, sintiendo como mis miedos e inseguridades crecían, como la sensación de que algo estaba mal se hacía más y más fuerte. Esa madrugada apenas pude dormir. Me quedé en la cama, mirando al techo, intentando darle sentido a todo. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Lucy y mi esposo juntos aparecía en mi mente, y cada vez me parecía más evidente que había algo que no me estaban diciendo. ¿Por qué esa sonrisa nerviosa? ¿Por qué la incomodidad cuando entré en la sala? Había demasiadas preguntas y ninguna respuesta. Sentía que estaba perdiendo el control de mi propia vida, que algo oscuro se cernía sobre mi hogar y yo no sabía cómo enfrentarlo. Cada sonido en la casa, cada crujido del piso, me hacía preguntarme si era él acercándose a la habitación de Lucy nuevamente. La duda era una sombra que no me dejaba en paz, y en el silencio de la noche, se volvía ensordecedora. Mi relación con él comenzó a cambiar de manera gradual, casi imperceptible al principio,
pero cada vez más evidente con el paso de los días. La chispa que antes había, poco a poco se fue apagando. Cada gesto cariñoso se tornaba forzado, cada conversación se volvía más corta, llena de silencios incómodos. Sentía que la conexión que habíamos construido estaba desapareciendo, como si la base sobre la que habíamos edificado nuestro amor se estuviera desmoronando sin razón aparente. Intentaba acercarme a él, buscar la calidez que antes nos unía, pero cada vez que intentábamos acercarnos, había una frialdad que no podía ignorar. Los días pasaban y cada intento por reconectar parecía ser en vano. Las noches que solían ser de risas y de complicidad ahora estaban llenas de distancia, de miradas esquivas y de palabras que no decían nada. Había una barrera invisible entre nosotros, algo que lo mantenía lejos, como si sus pensamientos estuvieran constantemente en otro lugar. Nuestro aniversario llegó y, decidida a salvar nuestro matrimonio, me esmeré en hacerlo especial. Planeé una cena romántica, preparé su platillo favorito y me arreglé con la esperanza de que esa noche pudiéramos recordar los buenos momentos y reconectar de alguna manera. Quería creer que aún había algo que salvar, que el amor que alguna vez nos unió podía renacer. Pero incluso en los momentos más íntimos, él parecía ausente, como si su mente estuviera en otro lugar, un lugar al que yo no tenía acceso. Mientras lo miraba a los ojos, notaba la falta de brillo, esa chispa de amor y deseo que antes solíamos compartir. Sentía que lo estaba perdiendo sin entender por qué, y la sensación de impotencia crecía cada vez más. Cuando intentaba hablar con él, nuestras conversaciones terminaban siendo superficiales, como si evitara cualquier tema que pudiera profundizar en lo que realmente estaba pasando. Empezaba a notar cómo se alejaba físicamente también, como si el contacto conmigo se hubiera vuelto incómodo o indiferente. Después de la cena de aniversario, intenté crear un momento íntimo entre nosotros, buscando acercarme a él, sintiendo la necesidad desesperada de reconectar, pero su reacción fue fría. Aunque intentaba corresponder, era evidente que no estaba allí, no de la forma en que yo necesitaba. Sentía que cada caricia parecía vacía, y cada beso carecía del amor que antes compartíamos. Me quedé mirándolo, esperando una señal de que aún quedaba algo por lo cual luchar, pero lo único que encontré fue una distancia emocional que me dejaba rota. El peso de la soledad, aun estando a su lado, era insoportable. Las semanas siguientes fueron más de lo mismo. Intentaba acercarme a él de diferentes maneras, pequeños gestos, palabras dulces, detalles que antes nos habrían hecho sonreír, pero nada parecía funcionar. Él se limitaba a sentir, a responder con frases cortas, y luego volvía a perderse en sus pensamientos. A veces lo veía observando a la nada, perdido en su propio mundo, y me preguntaba si pensaba en Lucy, si ese era el motivo de la distancia. El dolor de sentir que quizás había algo entre ellos que yo no podía entender me carcomía por dentro, y cada vez me resultaba más difícil mantener la fachada de que todo estaba bien. El vacío entre nosotros se hacía más profundo con cada día que pasaba, y yo me sentía cada vez más sola. La sensación de que mi matrimonio estaba muriendo sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo era devastadora. Me preguntaba en qué momento todo había cambiado, cómo habíamos llegado a este punto sin retorno. Quería luchar por él, quería salvar lo que teníamos, pero cada vez que lo miraba, veía a alguien que ya no me pertenecía, alguien que estaba a kilómetros de distancia, aunque estuviera sentado a mi lado. Una madrugada, escuché sonidos provenientes de la habitación de Lucy que me despertaron. Eran ruidos suaves, casi como un murmullo que rompía el silencio de la casa. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me acercaba, cada paso cargado de ansiedad. Intenté convencerme de que quizá Lucy había tenido una pesadilla y mi esposo estaba tratando de tranquilizarla. Pero la sensación de inquietud en mi pecho crecía con cada segundo. Algo no estaba bien, lo presentía. Desde el resquicio de la puerta, vi algo que jamás debía haber visto. Mi esposo estaba con Lucy, en una cercanía que me resultaba incómoda. Estaba inclinado hacia ella, diciéndole algo en voz baja, mientras ella lo miraba con una expresión difícil de entender, como si no supiera cómo reaccionar. Aunque el gesto pudiera parecer inofensivo, algo en esa cercanía me provocó una gran inquietud. Mis peores temores comenzaron a confirmarse, y una mezcla de incredulidad y miedo me invadió.
Sentía como si el suelo se desmoronara bajo mis pies, dejándome en un estado de angustia y confusión. Me quedé inmóvil, observando una escena que parecía arrancada de una pesadilla. Todo lo que siempre había temido se estaba haciendo realidad frente a mí. Quería gritar, quería abrir la puerta y separarlos, pero mi cuerpo no me respondía. Estaba congelada, como si una fuerza invisible me hubiera arrancado la capacidad de moverme. Observé la escena con una creciente sensación de desconcierto y angustia. Mi esposo estaba junto a Lucy, y ella parecía no saber cómo reaccionar. Cada segundo se volvía más insoportable, como si el tiempo se hubiera congelado y yo estuviera atrapada en esa atmósfera de incertidumbre y dolor, sin entender qué estaba sucediendo. Me dolía el pecho, sentía que me faltaba el aire. Las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos, pero ni siquiera podía parpadear para dejarlas caer. La incredulidad me invadía, no podía comprender cómo había llegado a este punto. ¿Cómo era posible que el hombre al que amaba, el hombre en quien había confiado, estuviera haciendo esto? Y Lucy, mi pequeña Lucy, mi razón de ser, la persona a la que siempre había protegido. ¿Por qué no se apartaba? ¿Por qué permitía que esto sucediera? Era como si una parte de mí estuviera muriendo en ese mismo instante, como si la vida que había construido se desmoronara frente a mis ojos sin que pudiera hacer nada para detenerlo. Finalmente, logré apartarme del resquicio de la puerta. Di un paso hacia atrás, sintiendo como mis piernas temblaban. Me apoyé en la pared, tratando de calmarme, enfocándome en mis propias emociones sin hacer ruido que pudiera llamar su atención. No sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar. La escena seguía repitiéndose en mi mente, una y otra vez, como si se hubiera grabado a fuego en mi memoria. Cada gesto, cada mirada, cada susurro. Todo era una confirmación de lo que ya había sospechado, de lo que había intentado negar durante tanto tiempo. Sentí como si mi corazón se rompiera, y el dolor que experimentaba era difícil de describir, tan intenso que apenas podía soportarlo. Volví a mi habitación con el cuerpo aún tembloroso y el corazón dolido. Me dejé caer sobre la cama, sintiéndome abrumada por el dolor y la confusión, sin saber cómo reaccionar o qué hacer a continuación. Mi mente era un torbellino de emociones, y no encontraba la claridad para enfrentar la situación de manera adecuada. Las dudas y el miedo me consumían, pero una cosa estaba clara, nada volvería a ser igual. Había cruzado un límite, uno que no podía deshacerse, y el peso de esa realidad era abrumador. Cerré los ojos, intentando encontrar alguna respuesta en medio de la oscuridad, pero todo lo que encontraba era un vacío inmenso y doloroso. La rabia y el dolor se apoderaron de mí, y abrí la puerta con decisión. Con voz firme, les pedí una explicación, mientras sus rostros reflejaban sorpresa y vergüenza. Les dije que necesitaba que se marcharan, que ya no podía seguir viviendo así. Era el momento de liberarme de una situación que me había desgastado emocionalmente durante demasiado tiempo. Sabía que no había excusas suficientes para sanar la herida que se había abierto, pero necesitaba encontrar una forma de seguir adelante. Días después, Lucy se acercó a mí, con lágrimas en los ojos, pidiéndome perdón y una segunda oportunidad. Me encontré dividida entre el deseo de protegerla y la necesidad de que enfrentara sus acciones. A pesar de todo, seguía siendo mi hija. Pero, ¿debía perdonarla o era el momento de buscar mi propia felicidad lejos de todo esto? Hoy me encuentro aquí, reflexionando sobre lo sucedido, buscando una salida al dolor. La pregunta que me persigue es si debo darles una segunda oportunidad o si es momento de construir una nueva vida lejos de aquellos que me traicionaron. No es una decisión fácil, pero sé que, de una forma u otra, debo encontrar el camino de vuelta a mí misma, recuperar la paz y aprender a confiar nuevamente. Es hora de cerrar este capítulo y, finalmente, encontrar mi propio destino.